Buenos días, mi nombre es Ariel Cabaleiro. El objetivo de esta charla es introducirnos al análisis de las políticas monetarias y me pareció interesante realizarlo mediante la revisión de la presentación trimestral del informe de política monetaria emitido por el Banco Central, que en este momento preside Federico Sturzenegger. El informe que vamos a ver es el emitido el 18 de abril último. Y considerando lo que Federico Sturzenegger expone, es importante realizar nuestro análisis desde el punto de vista de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero planteada por Keynes en 1935. John Maynard Keynes fue el economista que sacó a la economía mundial de la profunda crisis del 30. La idea es comparar a ambos economistas para entender si, a diferencia de Keynes, es viable bajar la inflación sin afectar los niveles de empleo, como plantea el actual presidente del Banco Central. Pero veamos un fragmento del video. Pero me gustaría ir puntualmente a quizás uno de los debates más candentes en Argentina, que cuál es el costo en términos de actividad de generar una propuesta de baja de inflación como la que se ha propuesto el Banco Central para este año. Entonces, ahora les voy a mostrar tres casos muy concretos de países muy cercanos a nosotros, pero primero voy a arrancar con un ejercicio, si se quiere, más empírico, más académico, aunque muy sencillo. Y le pedí al equipo de investigaciones del Banco Central que mire todas las experiencias de desinflación en las cuales los países en un año pasaron de una inflación de más del 30% a una inflación de menos del 20%. Nosotros acá quizás un poco más ambiciosos, porque vamos de una inflación nacional que fue aproximadamente 35-36% a menos del 17%. Pero dije, hagan este ejercicio, de más de 30 a menos de 20, ¿cuántos casos hay entre todos los países del mundo en los últimos 40 años? Y entonces aparecen 84 casos. Son 64 países, son 84 episodios, algunos países pasaron por estas desinflaciones más de una vez. Hay 84 episodios en los cuales los países lograron generar esa baja muy pronunciada de la inflación en un año. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo les fue a esos países? A esos 84 países que les digo son de todos los continentes, de todos los niveles de ingresos, ¿cómo les fue? Lo interesante es que de los 84 episodios, en 76 de ellos el PBI creció. Es decir, que hubo solo 6 episodios en los cuales esa baja muy pronunciada de la inflación se vio acompañada con una recesión. Pero les quería mostrar 3 casos, en cierto sentido, que son cercanos. Perú y Chile geográficamente, Israel también es muy cercano porque es una economía con muchas de las características que tiene la economía argentina. Fíjense, por ejemplo, Perú hay un año que baja su tasa de inflación de 89 al 15% en un año, crece 12% ese año. Chile baja en un año del 27 al 18, crece 8% ese año. Israel baja del 20 al 17, 18, 9, fíjense, crece 6, 4 y 7 en los 3 años. Entonces digo, me parece que cuanto menos debemos desafiar la hipótesis de que la desinflación tiene costos en términos de actividad. Debemos desafiarla. Ahora bien, veamos que desde el punto de vista keynesiano, el factor principal que determina la actividad económica es la demanda global. Y esa demanda global está conformada por la demanda de bienes de consumo, que es básicamente la que realizan las familias en su consumo doméstico, la demanda de bienes de inversión, que es la que realizan las empresas, la demanda del gasto público a través del sector público en gastos de infraestructura y la demanda de exportaciones, que en general es la que realizan los mercados internacionales cuando compran a otros países. A partir de esta fórmula, Keynes explicaba cómo se podía combatir los dos principales flagelos que tiene toda economía, que son básicamente el desempleo y la inflación. Pero ¿cómo Keynes planteaba combatir el desempleo? Pues bien, para combatir el desempleo, que básicamente se produce por una caída de la demanda global, lo que debe hacerse es incrementar esa demanda global. ¿Cómo se puede incrementar la demanda global? Pues bien, con respecto a los bienes de consumo, propone estimular el consumo por medio de la disminución de los impuestos internos y de esta forma
las familias tendrían más dinero para comprar. Para incrementar la inversión, plantea bajar las tasas de interés para que los empresarios destinen sus excedentes a inversiones de bienes de capital. Aumentaría el gasto público por medio del presupuesto del Estado para que se desarrollen gastos de infraestructura, caminos, hospitales, escuelas. Y por el lado de las exportaciones, las incrementaría por medio de una disminución del tipo de cambio. Ahora bien, para combatir la inflación, la práctica a aplicar es completamente todo lo contrario. Es decir, para combatir la inflación, que básicamente se produce por un exceso de la demanda global, lo que debe hacerse es implementar medidas que controlen esta demanda. Lo que Keynes plantea es, con respecto a los bienes de consumo, propone bajar ese consumo por medio de un aumento de los impuestos internos, y así las familias tendrían menos dinero para comprar bienes. Para bajar la inversión, plantea subir las tasas de interés para que los empresarios destinen sus excedentes a inversiones en renta financiera y no a la inversión en producción. Disminuir el gasto público reduciendo los presupuestos del Estado, los planes de asistencia y la inversión en infraestructura. Y por último, promoviendo un aumento del tipo de cambio para bajar la demanda de bienes de exportación. Por lo expuesto, se desprende que el desempleo y la inflación no pueden coexistir, porque si baja la demanda, baja la inflación, pero aumenta el desempleo. Y si aumenta la demanda, baja el desempleo, pero aumenta la inflación. Ahora, ¿será como dice el presidente del Banco Central? ¿Podrá mantenerse este modelo en el tiempo?